Muy buenos días mis hermanos, sean bienvenidos otra vez a un domingo más que nos vemos por este medio donde vamos a compartir de la palabra de Dios. Por supuesto que desearíamos estar cada vez más, ansiamos el hecho de estar juntos, de reunirnos, de adorar al Señor juntos, en comunidad, en familia. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, tenemos que seguir haciéndolo con gozo en familia y orando unos por los otros en medio de esta situación. Sabemos que varios de los hermanos pues han estado afectados de salud y bueno, la idea es que sigamos orando, mis hermanos, ¿sí? Y siendo de bendición en la medida en lo que podamos. Si usted tiene alguna petición, hágala saber por el grupo, comuníquela con alguno de los pastores para nosotros estar orando y ayudándole en lo que podamos. Así que bueno, quiero que comencemos este día. Voy a compartir con ustedes este mensaje que está basado en Lucas 5 del versículo 1 al versículo 11. Y le he puesto de alguna manera como un paso de fe, el verdadero paso de fe. Y este paso de fe se compone por 4 R's. Les voy a explicar un poquito qué es esto de las 4 R's. Hace unos días estaba compartiendo un poquito con un chico de los jóvenes acerca de un estudio que había hecho hace tiempo en donde hablamos de las 3 R's. Las 3 R's que tienen que ver con reconocer, rendirse y responder. Sin embargo, leyendo este pasaje de Lucas 5, pensé y pude notar en agregarle una R más. Y esta R se trata de recibir la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante que nosotros podamos recibir la palabra de Dios y la condición en la que recibimos la palabra de Dios? Es súper importante. Y Jesús en este pasaje muestra un gran énfasis, o gran parte de la historia se desarrolla en el cómo recibimos la palabra de Dios, en el cómo se recibe la palabra de Dios. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Dios, por este día tan hermoso que nos has regalado. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por otro domingo más en el que podemos reunirnos, en el que podemos a través del internet, Señor, de las distintas plataformas, compartir tu palabra y llevar tu mensaje a nuestros hermanos, a la congregación de bendición y vida. Te pido que reconfortes nuestra alma y nuestro espíritu en el día de hoy, en este domingo, con lo que vamos a estar compartiendo, Señor. Y gracias por hablar a nuestras vidas. Amén. Ok, entonces les voy a leer un poquito, ¿no? Los versículos, que es desde Lucas 5, del versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice así: Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces, comencemos a desarrollar un poquito esto del paso de fe
que contiene estas 4 R's. Ok, yo le llamaría que su contenido son estas 4 R's. De recibir la palabra de Dios, reconocer, rendir y responder. La primera R, que es la que les comento de recibir la palabra de Dios, contiene como varios detalles importantes que vamos a ver o que ya leímos aquí en Lucas 5. Y lo voy a ir desglosando un poco, ¿no? Lo primero es que mucha gente se abalanzaba sobre Jesús y estaban encima de él para escuchar la palabra de Dios. Entonces allí tenemos ya el primer detalle. Aunque la gente no necesariamente sabía que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, de alguna manera había algún indicio que ellos les hacía ir a escuchar la palabra de Dios a través de Jesús. Otro detalle, los discípulos o los que estaban hasta ahora siguiendo a Jesús, parece que estaban como la historia de María y Marta, pero en este caso ellos estaban como Marta. Estaban enfocados en sus redes y totalmente desinvolucrados de lo que su maestro estaba haciendo, de lo que Jesús, su rabí, a quienes estaban comenzando a seguir, a quien ellos estaban comenzando a seguir, estaba haciendo una predicación masiva a un montón de gente, a unas multitudes que se abalanzaban para escuchar la palabra de Dios. Pero parece que estos discípulos estaban en una condición de Marta, enfocados en los quehaceres, en este caso, limpiando y lavando sus redes. Otro detalle que vemos es que Jesús intencionalmente toma algo de su contexto para llamar la atención de estos discípulos. En este caso utiliza la barca. Y es interesante porque Jesús toma esta barca, que pertenecía a Simón, para hacer que la gente recibiera mejor el mensaje de Dios, la palabra de Dios, pero también Jesús tenía una intención en que sus discípulos recibieran la palabra de Dios, que al parecer no estaban enfocados en esto. Seguimos. Y lo importante es que veamos cómo Jesús procura llamar la atención de sus discípulos, ¿no? Él siempre va a preparar, nos va a mover y va a hacer que si no estamos escuchando su palabra, podamos aislarnos o podamos salir de nuestra aparente zona de confort, que en este caso pudiéramos hablar de una zona de confort que no sea tan cómoda. Los discípulos parecen haber estado toda la noche pescando, parecen estar arreglando sus redes, quizás un poco frustrados por el hecho de que no habían pescado nada. Y llega Jesús y les dice: hey, vámonos de tierra al mar otra vez. Vámonos de la zona firme a la zona que es un poquito incierta, en la que han pasado ustedes toda la noche sin pescar nada, pero yo quiero ir allá con ustedes. Ahora vamos conmigo. Y le dice a Pedro, comienza a enseñar y luego le dice que bogue mar adentro, que lleve la barca hacia aguas más profundas. Entonces vemos cómo Jesús busca sacarnos de ese contexto, de esa caja, de esa zona de confort o aparente zona de confort, para mostrarnos de sí. Otro detalle, si estamos en las redes y no estamos ni siquiera escuchando a Jesús, es casi seguro que Él va a buscar movernos de un lado a otro para que recordemos quién es Él, quiénes somos nosotros y qué es lo que debemos escuchar. Una pregunta importante en esto de recibir la palabra. A pesar de que veamos el desenlace, que Jesús estaba con otros de los discípulos, Jesús interviene intencionalmente y personalmente con Pedro. En este caso todavía Simón, o que Lucas menciona como Simón. ¿Por qué Simón? A ver, ¿por qué creen ustedes que Jesús estuvo ahí con Simón? O que le habló a Simón. Le doy chance allí. Bueno, Simón era uno o el discípulo más viejo, más adulto, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que implicaba que Simón era padre de familia, porque tenía suegra. De hecho, Jesús, unos versículos atrás, acababa de sanar a su suegra de una fuerte fiebre. Y bueno, ahora también tenía que seguir manteniendo a su suegra. Entonces, probablemente Simón era sustento de hogar y tenía muchas responsabilidades sobre sí. Pero no solamente eso, sino que Simón, por ser ese discípulo más adulto,
era de alguna forma un ejemplo para los demás, ¿sí? Además, vemos que él era socio de otros dos chicos que estaban siguiendo allá a Jesús. De por sí, Simón era una persona que influenciaba a otros y que podía ser un discípulo estratégico para el ministerio de Jesús. Y podemos ver cómo la influencia de una persona puede afectar para bien o para mal a otras personas. Entonces, cuando hablaba al principio de estos mini pasos de fe, es porque aquí en esta historia vemos por lo menos dos pasos de fe. Uno quizás un poco más pequeño y otro quizás un poco más grande, que sería en rasgos generales. Y lo primero es que aquí Pedro recibe la palabra de Jesús, al parecer la reconoce como, bueno, sí, este es el maestro, es Jesús, rinde su voluntad, su cansancio y dice, ok, voy a ir mar adentro, a pesar de que hemos estado toda la noche, lo voy a hacer, digamos que lo voy a hacer, y responde en obediencia a lo que Jesús le estaba pidiendo. Entonces aquí vemos un mini paso de fe que contiene en sí estas 4 R's, y luego vamos a ver que este mini paso de fe en realidad nos denota que apenas Pedro estaba en la primera R de recibir la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 5. Vamos a Lucas 5, versículo 5. Y dice, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Les contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces, lo que sucede con este mini paso de fe es que cuando experimentamos a Dios a través de mini pasos de fe, ¿verdad? Repitiendo estas 4 R's, vamos a ir descubriendo más de su gloria y tratando de ver lo que Él quiere hablar a nuestra vida para poder dar pasos de fe aún mayores. Cuando empezaron a romperse las redes y a hundirse los barcos, ¿en qué momento fue que sucedió esto? ¿Cómo pasamos de Pedro estar ahí en la barca con Jesús a de repente tener un montón de peces? Pues el hecho importante es que esto sucedió hasta que ellos obedecieron. En este caso, hasta que Pedro obedeció primero. Y es ilógico, es algo ilógico, pero cuando no obedecemos quizás las cosas o mandatos de Dios que son un poquito ilógicos, capaz no vamos a estar dispuestos y no vamos a ver esos milagros ilógicos que Dios puede realmente hacer en nuestra vida. Porque Dios no depende de la lógica, Él es Dios. Entonces, con esto vemos en la primera R, que sería la de recibir la palabra, un mini paso de fe. Pero todo esto que transcurre hasta este punto es para que ellos puedan recibir la palabra. Jesús siempre va a buscar nuestra atención. ¿Sí? Si no estamos enfocados, si no estamos atentos, podemos ver cómo Jesús toma a unos discípulos que estaban lavando sus redes, a unos pescadores, y toma a un discípulo que es bastante influyente, lo lleva al mar para que salga de su zona en la que estaba sumergido, ensimismado, en sus redes, en sus preocupaciones, para que escuche y reciba la palabra de Dios. Y con eso pasamos a la segunda R, que sería la R de reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer quién soy yo y quién es Él. Algo muy, muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos dos partes, ¿no? El de quiénes somos nosotros y quién es Jesús. En este caso, quién era Pedro y quién era Jesús. Él reconoce que aunque habían pasado toda la noche pescando, en sus propias fuerzas no habían podido hacer nada. Pero en Jesús, con segundos, solo segundos, y su palabra, trajo un montón de peces. Increíble. ¿Qué otra cosa? Podemos notar que en la metodología de nosotros, en la metodología de Pedro, en realidad estaba muerto. No habían resultados, no habían frutos. Pero en la manera de hacerlo de Jesús, en su metodología, con su estrategia y simplemente obedeciendo lo que Él diga, aunque parezca ilógico, es que vamos a ver grandes resultados, es que vamos a ver de verdad frutos en nuestra vida, mis hermanos. Y esto es importante porque vemos la diferencia de que nosotros no somos nada
y que Jesús es sustento, provisión, poderoso, es Dios y tantos atributos que pudiéramos desglosar en este punto. Sin embargo, Pedro reconoce quién es Él y quién es Jesús. Lo podemos ver también allí cuando dice, al ver esto, Pedro cayó de rodillas. Al ver esto, ¿qué reconoció Pedro? ¿Qué fue lo que vio Pedro que le hizo caer de rodillas? Sin duda alguna yo creo que fue la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Lo que hizo a Pedro ver también su pecado, y esto es lo interesante, que al ver a Dios, quién es Él, vemos mejor quiénes somos nosotros. Y fue inevitable que él cayera de rodillas y se sintiera pecador. Ahora, ¿por qué Pedro se sintió pecador? Pudiéramos tener varias razones por las que Pedro pudo sentirse pecador. Capaz porque no había confiado del todo cuando Jesús le dijo, echa la red en las aguas más profundas o mar adentro. También puede ser porque estos discípulos y Pedro habían pasado toda la noche pescando. Antes, parece que son dos momentos distintos cuando Jesús le dice a ellos y le hace el llamado de vengan y síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Entonces Jesús parece que ya había tenido este encuentro con los discípulos, con estos pescadores, y ellos capaz habían vuelto de nuevo a su oficio, confiando más en su profesión, en cómo llevar el sustento a su casa, a pesar de haber visto milagros de Jesús y ya estar un tiempo acompañándole en lo que sería el principio de su ministerio. Sin embargo, los vemos aquí otra vez toda la noche pescando y tratando de hallar algo de seguridad, de estabilidad en sus propias fuerzas. Pero sin duda alguna, esto nos hace pasar a la tercera R, que sería la R de rendirse. Rendirse ante los pies de Jesús. Rendir mi voluntad a su voluntad. Y lo vemos cuando Pedro se arrodilla. Es inevitable que él pueda hacer esto. Al ver la santidad de Jesús, la gloria de Dios en Cristo y ver todo lo que él había hecho en sus fuerzas. Pero, ¿por qué rendirnos? Es bonito lo que sucede cuando Pedro se rinde y lo que sucede cuando nosotros nos rendimos ante Dios. Al reconocer, nos rendimos. ¿Y por qué rendirnos? Vale la pena rendirnos, mi hermano. Vale la pena humillarnos. Porque algo hermoso es que Jesús mostró su santidad, mostró su gloria, pero no para juzgar a Pedro. No mostró su gloria para condenarlo o para matarlo o castigarlo. No, mostró su gloria para invitarle a venir aún más cerca. Para purificar su mente, su corazón, sus sentimientos y traerlo más cerca de sí mismo, más cerca de su santidad. Esto es una muestra total de misericordia y por supuesto algo que debería invitarnos a rendirnos por completo a Jesús, a su voluntad. Otra razón para rendirnos, otro detalle que podemos ver, es que rendimos nuestra voluntad porque reconocemos que Jesús es suficiente. Y no solo suficiente para nosotros, sino suficiente para las personas que están a nuestro alrededor y para las personas que dependen de nosotros. Aquí estaba Pedro, con una barca llenándose de peces, hundiéndose y con redes rotas. Tiene que llamar y hacerle seña a sus socios, que además ya habían empezado a seguir a Jesús, para que también llenen su barca y se rompan sus redes, y Jesús muestre que ninguna profesión, que ni nada de lo que ellos podían haber tenido en su humanidad era capaz de contener la abundancia, el poder y todo lo que Jesús tenía para darles a ellos. ¿Qué estaba mostrando Jesús aquí? Poder de provisión, control de la vida de cada uno de estos discípulos y de las personas a su alrededor. Entonces, mis hermanos, necesitamos confiar, rendirnos y saber que Jesús es suficiente, no solo para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros amigos y para todas las personas que pueden depender de nosotros. Él es el dueño de todo, Él es el creador, Él es el dueño del oro y la plata, y lo que sea que necesitamos, Él nos puede dar muchísimo mejor de lo que nosotros podemos conseguirlo,
por nuestras propias fuerzas. Y con esto me gustaría pasar a la última R, que sería la R de responder. Responder como en obediencia y en dependencia. De que lo que Jesús nos va a dar es mejor y lo que vamos a hacer con Él es mejor. Y que obedecerlo a Él es lo mejor que puede haber. Dice Juan 15:5 que separado de Él nada podemos hacer. Tenemos que estar arraigados allí a esa vid verdadera que es Cristo Jesús para poder dar frutos. Por nuestra cuenta no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué representa el responder en obediencia a Él? Representa poner toda esa confianza en Jesús. Representa dejar todo. Y cuando decimos todo, es todo. Incluso Él dice que el que no deja padre, madre, hijo, esposa, casa, no es digno de ser su discípulo. Así que les invito, mi hermano, a meditar en esta parte del responder. Porque el paso de fe es completo. Contiene las 4 R. Y esta última R cierra el proceso de dar un paso de fe. Y es responder en obediencia, en dependencia a Jesús. Sabiendo que dependemos únicamente de Él. No hay más nada que nos sustente en este mundo, en esta tierra. Y hoy en día sé que usted lo ha podido experimentar. Y que se ha hecho cada vez más palpable en su vida. Con esto quiero dejar 2 detalles finales. Y uno es que Jesús empezó tratando un corazón intencionalmente, que fue el de Pedro. Pero cuando Pedro decidió obedecer y seguir a Jesús, terminó este solo corazón en varios, y al parecer unos cuantos, siguiendo también a Jesús. Entonces, esto nos deja una reflexión, mi hermano, de que cuando usted decide seguir a Jesús o no, hay personas viéndole, y usted puede influenciar a otros para bien o para mal, para confiar en Dios o no. Y por último, lo verdaderamente importante que vemos aquí nunca fueron los peces. El verdadero paso de fe fue seguir a Jesús. Ellos llegaron a la orilla, luego de tener este montón de peces que no sabemos qué sucedió, si los vendieron, los regalaron, se los dieron a toda la gente que estaba ahí escuchando, si se lo llevaron a su familia, que por seguro tuvieron que haber llevado sustento a su casa. Pero ellos dicen que dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Por qué? Recibieron su palabra, reconocieron quién era Él y quiénes eran ellos. Rindieron su voluntad al único santo que les invitaba a estar más cerca. Y además respondieron en obediencia y en dependencia. Y este es el resultado, mis hermanos, de dar pasos de fe. Hoy yo le invito a usted que pueda reflexionar en esta palabra que está en Lucas 5, del 1 al 11. Y que además pueda recibir su palabra, pueda reconocer al Señor y reconocer su condición, que pueda rendirse por completo y rendir todo lo que usted tiene y todo lo que usted es ante el Señor, y que pueda responder en obediencia y en dependencia, sabiendo que Él es suficiente y que está en control de cada detalle de nuestra vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Les mando un abrazo con mucho cariño y que pasen un feliz domingo. Bendiciones.